tan Ya. fuerte que yo creo que se quedó sin aire y a lo que salta se le bajó el pantalón. Todos los dedos hasta acá llegó hasta así. Y nosotros ojonazos ahí viendo que la muerte blanca, la muerte Pues, negra y de todos los colores. Y a Chinito lo encontraron prácticamente medio muerto ya. muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Aparentemente ya comenzando esta primera etapa de lo que ya sería sus primeros trabajos. En el capítulo anterior ya vimos cómo era parte de lo que fue trabajar en lo que es el barrio inglés, su primer trabajo por así decirlo. Luego ya cuando migró a Santa Elena, todos los detalles se cuentan en el capítulo anterior, y siguiendo por esta misma línea vamos a continuar con lo que sería esta primera experiencia. Papá, todo suyo. Muy bien, buenas noches. Bueno, sí, en realidad yo desarrollado algunas labores. Entonces, una vez que llegué acá a Santa Elena, pues, bueno, trabajé en dos partes, ya la ferretería que fue la primera, y luego pues salí, como ya expliqué en el capítulo anterior, y estuve por ahí unos días sin trabajar, y como no tenía más que hacer, por ahí me consiguieron un trabajo en el correo, que era en ese tiempo, hablando de los años 60, fines ya de los 60 casi. Y el correo pues funcionaba ahí donde, bueno, donde está ahorita Tía, y esa casa ahí de la familia Druez Barrera. Bueno, ahí era el correo. Y yo entré a trabajar ahí, al lado había una tienda, yo estaba la tienda y también atendía el correo. Eso fue el siguiente trabajo, que fue por unos 2 meses, creo que no fue más. Pero sí le quiero contar una anécdota que vi. El correo cuando ya se cerraba, pues ya no se atendía, no recibía cartas, ya no. Entonces ya, aparte ya, y un día un señor llegó tarde, pues. Siempre llegaba así, y él lanzaba las cartas, lo que sea, por una reja que había arriba. Y un día llegó un paquete un poquito más voluminoso. Y el señor llegaba, y como era bajito, pues y ese un poquito alto, no llegaba, y no llegaba. Y después empezó a saltar para ver si llegaba y para enviar el sobre ese. Oye, una de esas pega un salto ahí bien fuerte, tan fuerte que yo creo que se quedó sin aire y a lo que salta se le bajó el pantalón. Y yo me reía y él asustadito siendo el pantalón. Bueno, y por ahí después salí también, bueno, y estuve también hace un tiempo, no tan largo, unos 2 meses, menos me acuerdo. Y de ahí pues mi tío Cristóbal Sales me consiguió trabajo en Guayaquil. Ese trabajo pues era de ir a trabajar cuando se inauguró el Chifachina, el primer Chifachina que hubo en Guayaquil, que funcionó en las calles Sucre y Pedro Carbo, creo que era, o Pedro Carbo y Sucre más o menos. Bueno, ahí pues entré a trabajar como, entre comillas, ayudante de cocina, pero como personal no estaba completo. Entonces me dijeron, oye, venga, anda a lavar los platos, porque bueno, ya le digo, yo lavé platos ahí. Estaba como posillero más o menos, porque esa es la palabra que se utilizan en Guayaquil en los posilleros, es de lavar los platos. Ya, Eso ok. lo hace el posillero. Entonces, bueno, ahí los primeros días conociendo con un poco de amigos, compañeros de trabajo, había personas de Cuenca, de Machala y de Guayaquil, por supuesto. Y bueno, éramos alrededor de unas 18 o 20 personas que laborábamos. Más o menos estaba distribuido de la siguiente manera. En la cocina sí éramos casi fijos, unos 6, 8 más o menos, incluyendo a un sobrino del dueño. Jaime me acuerdo que se llamaba este muchacho. Y los saloneros había 2 grupos de 4, creo que eran. Uno trabajaba en la mañana, por decir, de 9 hasta las 3 de la tarde, y el otro grupo entraba a las 5 o 6 de la tarde hasta las 12 de la mañana. Y los saloneros. Y también había un conserje que me acuerdo, el apellido Viteri, me acuerdo de este muchacho. Bueno, los primeros días conociendo, y después fuimos haciendo amistad y todo, hasta que el sobrino, pues el chinito Jaime, paz descanse, a él le gustaba jugar fútbol, ¿ya? Y le gustaba, entonces ahí nos habló, muchachos, querés jugar fútbol con ustedes.
Y Viteri era, como era el más avispado, digamos, ahí de todo, conocía la ciudad porque era conserje. Él salía a hacer las entregas de comida. Urdesa, mira, bueno, todas esas partes que solicitaban comida. Entonces, ya le dice Jaime. Y nos fuimos a una casa deportiva. Primero comprar pelotas, decía el chinito, ya, pero nosotros estábamos sin plata, pues. Primero comprar pelotas, ya. Y llegamos y compramos un balón, pues, ya. Y resulta que el chinito había sido también basquetbolista, pero le jugaba en campo de fútbol. El chinito empezó a hacer unos malabares, a dar vuelta a la pelota y se le puso un dedo, se pasó todos los dedos hasta que llegó hasta aquí. Y nosotros jonazos ahí, como él hacía eso. Y también los que vendían ahí, pues, en la casa deportiva. Bueno, nos regalaron una licra y nos fuimos a los alrededores del Estadio Modelo. En esos tiempos el Estadio Modelo era tierra eso. El estadio. Ajá. A los alrededores del estadio, eso era tierra y la gente iba a jugar, pues. El primer día por ahí jugamos un pedacito ya, al segundo día ya no encontramos puesto. Se llenaba enseguida. Se llenaba eso enseguida. Entonces Viteri, como conocía, ya en ese tiempo ya estaba la Tarazana, que estaba al lado mejor dicho, al lado del aeropuerto. Allá nos fuimos. Entonces, no, llevamos a la Tarazana, un bus nos llevó, ella jugaba. Y ya pues calculábamos más o menos la hora de entrada, 5 o 6 de la tarde. Y a esa hora veníamos nosotros sudando con tierra y todas esas cosas y nos metíamos a la ducha y una vez fue el agua fría. Y eso me hizo daño, bueno, después cometió el rey. Entonces, ya cuando... Eso era la rutina. Entrábamos a las 9, trabajábamos, a las 3 salíamos directamente a la Tarazana a jugar. Ya, a ver, antes de continuar, necesito un poquito de contexto. Ya. Don Cristóbal fue el que le consiguió Sí. ¿Tenía amigos allá o...? A ver, sí, aclaro que la esposa de don Cristóbal, doña América, y las hermanas, ellas trabajaban en Guayaquil. Es más, don Cristóbal conoció a doña América fue en Guayaquil, pero... Entonces, por lo general, ellos siempre trabajaron con los chinos. ¿Ya? Entonces, ahí el patrón, creo, de Aleja o Alejandra, él fue el que mentalizó el asunto de fundar el Chihuachina. Él tenía una ferretería allá en Guayaquil. Entonces ahí trabajaba Aleja y entonces bueno, él mentalizó de poner el chivo. Además también iba a tener el apoyo de un cuñado de él, un cocinero profesional que vino directamente de la China. Bueno. Por eso esa es la base para iniciar el negocio. Entonces él como supo que iban a coger personal, entonces él fue que me llevó allá y por eso yo ingresé al Chihuachina. Así es. Estamos hablando, usted tenía ¿cuántos años? 14, 15 años aproximadamente. Claro, estamos en esa edad. Ya, de ahí creo que ya va por ahí, ya sé por dónde va la respuesta. ¿Dónde vivía? ¿Cómo estaba? Porque no es como que se iba y venía de allá para acá. No. Se mudó a Guayaquil. Claro, en esos tiempos pues un familiar justamente de América, ¿no? Ella vivía en Guayaquil, una señora que me acuerdo se llamaba Mercedes. Y ella tenía una casita, una villita en las calles, Callejón, Pasaje y Cuenca, a 2 cuadras del Coliseo Yeyo Uraga o el Estadio Yeyo Uraga, donde juegan béisbol. Ya ahí vivían. Entonces, nosotros digamos, es que la señora recibía también familiares, unos venían hasta de Manaví, se quedaban ahí 2, 3 días. Entonces la señora como ya, pues ya don Cristóbal se hizo de América y todo, bueno, ya llegábamos como familiares ahí. Y ahí nos hospedábamos. Ahí porque eso sí me dijo, porque de casa no me preocupara porque íbamos, o sea, teníamos donde llegar a vivir ahí. Sino que tenía que aportar por ahí con lo que pudiera, ¿no? Para la comida, alguna cosa. Bueno, esos eran ya detalles. Sí, correcto. Y ahí vivíamos. Y entonces yo una vez me anticipo en esto, porque ahí vivimos nomás un tiempo, no recuerdo si fueron 3, 4 meses. Y la señora, que no sé, bueno, ella también en su forma de pensar, decidió vender la casa, porque le estaban dando un buen precio. Pero antes de eso, la señora se consiguió un terreno en la calle 35 y la otra no me acuerdo, la verdad. Mira, te comento que en ese tiempo
no existía ni el puente Portet. Ah, No había ese tiempo. Entonces, la señora ya se había conseguido un terreno, en el Oro ya, la 35 y el Oro. ya. Allá se consiguió un terreno, una casa, allá se compró una casa grande de 2 plantas. Y por allá pues no había ni luz, pero los buses ya entraban por esa zona. Las 7 me acuerdo que entraba por allá. Entonces la señora nos dijo, vamos. Un día ya que estuvimos ayudando a poner las cosas en un carro, nos trasladamos allá a la 35 y el Oro. Entonces yo allá pues ya tuve un poco más de temor, porque yo llegaba por las 12 de la mañana y es oscuro pues, y en el suburbio, bueno, ustedes nunca han ido para allá, en el suburbio cuando hay invasiones, la electricidad se la lleva, por ejemplo, yo hasta aquí está el poste, y de ahí son 5, 10, 15 cuadras para adentro, ya son puros cables nomás de estos 2 en 1, que la gente comienza a robar y ponen un poquito afuera y todas esas cosas. Sí, sí. Por eso que a veces en Guayaquil había incendio, es porque esos cables pues No se aguantan, saturan, claro. no aguantan, y por eso había incendio. Entonces imagínate, ya no había ni postes, pero por ahí el tendido era de las personas mismas, que ponían un poquito afuera. En el tiempo había los focos amarillos nomás por los incandescentes. Y bueno, así. Y como decía, pues nos íbamos a jugar a la Tarazana. Y nosotros era una gozadera ya. Viteri pues cargoso también, bueno, en sus bromas. Un día estábamos pues jugando y resulta que bueno, formábamos dos equipos, creo que jugábamos 5 o 6 por cada lado. Mira, todo eso nos íbamos a jugar allá. Sí, todos esos trabajaban en el chico. Todos trabajábamos, todito, o sea, ahí no había nadie afuera. Todo era, así que el chinito pues le gustaba correr y que el pase, bueno, en el fútbol así. Oye, en una de esas, un día fuimos casi con la completa, nomás a apostar, y si perdíamos nos quedábamos por allá. Ah, bueno, a plata. A plata, pues. Entonces, Viteri estaba jugando de mi lado ese día y el chinito estaba en el otro lado. Y en una de esas el chinito pues, corriendo, hizo muy chinito. Coge la pelota y se fue, cójalo ese chinito. Y Viteri atrás se lo alcanzó y no lo podía detener, pues. Pues se la agarra de la pantaloneta y le bajó la pantaloneta, el chino dejó la pelota. Oye, tú, le dice. Y nosotros una gozadera porque se quedó en calzoncillo. Y bueno, ya nos veníamos riendo. ¿Sí? Oye, y eso me hizo daño porque yo no recuerdo cuánto tiempo trabajé en el Chifa. No, sí creo que fueron 6 meses, 8 meses, 1 año, no recuerdo exactamente. ¿Ya? Creo que fueron como unos 8 meses. Y mira, eso me hizo daño, que veníamos de la Tarazana, así como te digo, cansados, sudados, calientes y todo. También. Calientes eso, pues. Y en Guayaquil hace calor. Claro. Y directo a la ducha. El viento del bus y a la ducha. Y la ducha. Bueno, antes de llegar a ese plano, ya, también te cuento que cuando teníamos como 1 mes trabajando más o menos, antes los partidos de la Copa de la eliminatoria se jugaban en Guayaquil, no en Quito como es ahora. ¿De la selección o de los...? De la selección. Ya, de la selección. Para el mundial. Ah, ya, ok. El mundial 66 creo que era. O 68, perdón. El mundial 68 ya existían las eliminatorias, pero los partidos se jugaban en Guayaquil. Creo que te dije la vez pasada que la base de la selección del Ecuador era el Barcelona. Sí, siempre los nominaban. Siempre fue, desde el arquero, toda la defensa y un volante y un delantero. El resto lo traían nomás para completar la nómina. Sí. Y entonces un día pues yo salí sin acordarme que había ese partido de las eliminatorias, ¿no? Entonces yo salí, no fui a la casa. A veces iba a la casa, me quedaba conociendo, caminaba para conocer, porque yo caminé Guayaquil bastantísimo. Pues, sí, encantado, pero sí, ya. Entonces ese día pues ya me había dado vueltas por ahí y se me ocurre regresar al Chifa. Oye, cuando llego al Chifa, lleno ese Chifa. Había jugado la selección, pero antes jugaban creo que a las 2 hasta las 4, algo así, cosa que a las 5 estaba llenecito su Chifa. Apenas me vio don Pancho, que se llamaba don Francisco Mauchi, era el dueño del Chifa. ¿Ya? ¡Ven, Agustín!, me dice. Y entro pues a la cocina, los platos por montones, y yo me puse a lavar. Bueno, claro. Hacer el trabajo y lava plato, bueno.
por ahí mismo se llenaba de nuevo. Y sí, entonces ya pues bueno, ya se atendió a toda la gente prácticamente y estábamos cerca de la quincena, ¿Ya? porque nos pagaban por quincena. Entonces, cuando ya pues llegamos el fin de mes, y a ver, todos a cobrar. Cuando a mí me pagan, pues ellos pagaron más. Ya. Le digo, oye, no, tú trabajar horas extras. Y por eso me reconocieron. Ya, así lo reconoció Sí. el chinito. Sí, era buen, o sea, no era tramposo, mejor dicho. Así, oye, así que, bueno, y nos quedábamos ahí. Me acuerdo también que ahí trabajaba un veterano, trabajo de ese veterano, bueno, después te cuento la historia del veterano. Y así estuve trabajando en el Chico. Una vez también llegó la fiesta de Yaguachi, que es el 15 de agosto. Entonces, ya pues éramos allá, ya toditos ahí, y viene Viteri. Oye muchachos, dice, ya se vienen las fiestas de Yaguachi. Vamos a Yaguachi, habla serio, sí, ¿no? ¿Ya? Apenas salimos aquí del trabajo, nos vamos, y mira que en ese tiempo tampoco había el puente sobre el río Guaya. El que cruza A Durán. A Durán. Ajá. Ya. No había ese puente. Entonces los carros los pasaban en gabarras. Ay, ya. Bueno, así que se corrió enseguida la noticia, muchachos, nos vamos a Yaguachi, a la fiesta, porque esas fiestas eran pues concurridísimas. Sí, sí. Así es que, oye, yo no sé cómo se entera don Pancho. Y justamente es el 15, pues es la quincena. Ya. Se enteró don Pancho que toditos nos vimos ahí. Entonces él decidió no pagar a nadie. Distinto, nosotros no pago, mañana pago. Bueno, ya, por sí caramba por el pasaje. Entonces, Ya. así que nos fuimos y al otro día regresamos ya. Cuando regresamos al otro día a trabajar, no asomó ni Viteri ni el Chinito Jaime. Y que había pasado que Viteri se lo llevó Chinito, pues, a Yaguachi. Él sí se fue. Sí, se fueron. Es que Viteri él tenía por ahí sus centavos, Ya. porque él entregaba las encomiendas y él le daba por su propina. Ya. Ya, entonces Gracias. él tenía por esos centavos y se lo llevó al Chinito. Y este Chinito lo ha llevado hasta, lo hizo emborrachar, pues el Chinito que nunca toma. Entonces, bueno, no fue Viteri, no fue el Chinito. Al otro día asoma Viteri. El Chinito nada. Entonces, don Pancho, bueno, y Jaime le dice. Entonces, no sé, bueno, pasaron como 3, 4 días y Jaime no asomaba. ¿Y qué era lo que había pasado? Que se había emborrachado y al pobre Jaime le había dado chuchaque, la muerte blanca, la muerte negra y de todos los colores, y al Chinito lo encontraron prácticamente medio muerto ya. ¿A dónde? Ya en... Él tenía un cuarto, él alquilaba un cuarto. Sí, por ahí una pensión por ahí. Y lo fueron a ver porque no asomaba y lo encontraron. Se lo llevaron al hospital y lo recuperaron. Él tenía una novia y la novia por ahí se medio lloraba también, que lo encontraron así. Y todo culpa de Viteri. Desde ahí Viteri ya quedó mal visto, ¿no? Que le iban a votar porque ya él también empezó a hacer sus cosas. Él tenía una bicicleta para hacer los mandados. Un día llegó sin bicicleta diciendo que le habían robado. No se sabe si en realidad le robaron o él la vendió, no sé, bueno, porque después le compraron otra y duró un tiempo, también se lo vieron a robar. Entonces don Pancho le dice, no, ya no, le dice. Entonces, no sé, pero cómo arreglaron su situación. Pero bueno, por ahí pasaron todas esas anécdotas. Y siempre cuando teníamos horas extras, don Pancho nos reconocía, más que nada en festividades, así. Y se llenaba pues el Chifa. El Chifa en sí todo el tiempo tenía buenas ventas. Sí. Y yo pues ahí fue que yo conocí pues las comidas chinas, hasta las probé, pues no. Te digo que el chaulafán muy poco se vendía ahí.
La gente más comía, por ejemplo, el guantán frito, el guantán en caldo, la aleta de tiburón, el puchipú, y por ahí un poco de nombres raros ahí. Y preparaban, bueno, la verdad ya casi no me acuerdo. Claro. En todo caso, pues ya hay, y después que ya consiguieron al pocillero, ahí me pasaron a la cocina. Ya, pues por ahí medio aprendí algo, porque más era de que pasa la cebolla, que pasa mi aquí, pasa mi esto, esas cosas. Y a cocinar propiamente no, sino que veía cómo se preparaban, ¿no? Tener estos los ingredientes ahí para... Claro, ahí también trabajó Hugo Quinde, mi hermano de América. Él falleció por un accidente hace algunos años ya. Ahí también trabajó él. Aleja era cajera ahí también, ahí en el Chico, sí. Bueno, y por ahí estuve hasta que, como digo, pues ya por el asunto esto de que salíamos así todos sudados y nos íbamos a la ducha, pues un poco, creo que como a los 6 meses, recuerdo, me empezaron a doler las piernas. ¿Y qué pasa? Hasta que un día ya no me pude levantar. Me dolían las piernas tanto que no pude levantarme. Entonces, todos me atendieron ahí y le fueron a notificar de que no iba a trabajar porque estaba enfermo ya, y que se recupere para que venga. Pero resulta que demoró como más de una semana en recuperarse. Y cuando fui ya habían cogido otro. Sí, claro, Sí. ya era... Así que anduve por ahí, güey, que tuve un tiempo y después mejor ya decidí regresar acá. Y en Guayaquil no, en Guayaquil en realidad pues hay que tener un lugar seguro, un trabajo seguro para sobrevivir, así nomás no se puede. Por eso que hay mucha gente que se pierde, digo yo, porque creen que Guayaquil es una mina de oro, una atracción. Sí es, pero hay que buscarlo, hay que trabajarlo. El que va a andar ahí nomás de qué sé yo, por gusto ahí. Variando. Sí, entonces, no. Y terminas fracasando. Yo me vine. Y ahí fue que ya después, una vez que llegué acá, ahí ya me metí directamente al electrónico. Uy, ya, Sí. antes de entrar a esa parte. La rutina que usted tenía era ese, siempre jugaba pelota, que trabajaba. Pero al final eso le hizo daño también, porque como estaba jovencito no se daba cuenta, Claro. pero Y yo no sabía, ¿no? por eso se sacaba el aire y uno a veces aquí yendo a trabajar nomás y viniendo a sentarse y ya se cansa. Pero o sea, peloteaba, trabajaba, se bañaba en frío, medio dormía un par de... Sí, dormía, imagino. Sí, es que salíamos a las 12, 1 de la mañana y hasta llegamos a la casa a las 2 de la mañana. Y ahí dormía hasta que era. Y dormíamos hasta las 8, porque a las 9 me entraba. Pero es un poco bastante, Bueno. como 4 o 5 horas creo. Algo Y así. de ahí tras eso levantarse temprano, alistarse, salir, caminar también, te decía que caminaba bastante, ir al trabajo. Sí, pero yo, a ver, te aclaro que yo salía a caminar en Guayaquil, eran los días martes que yo tenía libre. Ah, ya. Yo trabajaba de miércoles a lunes. Y los martes me daban libre. Y a veces me venía acá de Santa Elena. Venía más que nada, como tú ya te escuché la vez pasada, ya te dije la vez pasada, porque yo le daba plata a mi mamá a veces. Incluso abrí una cuenta, me acuerdo en ese tiempo había no era el Filamanco. Sí, En el banco. en ese tiempo se llamaba Banco de la Filantrópica, creo que se llamaba en ese tiempo. Después lo cambiaron a Filamanco. Yo sé que en una cuenta de ahorro yo tenía guardado como unos 200, 300 sucros, que era plata en ese tiempo. O sea, Entonces, ¿por qué? Porque yo no tenía que gastar. Él también era jubilado ya en ese tiempo. Y después pues ya como te digo salí. Y después en ese tiempo ese banco no tenía sucursales acá, pues nada más era en Guayaquil. ya, Y yo para hacer un retiro tenía que viajar a Guayaquil. y venía con el efectivo. Ajá. Entonces, como te digo, tenía libre los días martes y me venía por acá, me contaba con mis amigos, con los Rodríguez, los Cochea, y nos tomábamos una cerveza, güey. Y te comento que en ese tiempo estaban las SICA. La SICA después es la primera cooperativa que se fundó aquí de transporte para Guayaquil. Y eran las Chivas. Ya. Y en esos tiempos, mira cómo han cambiado los tiempos, ¿no? En esos tiempos, la camioneta esta o la Chiva pasaba recogiendo a los pasajeros en su casa. Ah, ¿Sí? La gente nomás, el pasajero que quería viajar iba a hablar con un señor Muñoz, me acuerdo el apellido,
vivía en el barrio Chimborazo. Él era como ¿cómo te digo? Bueno, él era el que buscaba los pasajeros para el bus. Entonces la gente le iba a decir, oye, esta noche dos pasajes, un pasaje, ¿dónde? Allá, y allá lo iban a buscar. Es que Santa Elena tampoco no era tan grande. Eso le iba a decir, era limitada, eran contados los que iban a Guayaquil. Sí. Y yo cuando venía también los martes, también le iba a decir, oye, allá en la casa, ya te vamos a ver. Y a veces me iban a ver y me estaban pitando porque yo estaba durmiendo porque estaba borracho a veces. Bueno, ahí me subía como quiera. Y así era en ese tiempo el servicio de pasajeros. Claro, los tiempos han cambiado, fueron cambiando hasta que ya ahora pues nomás llegan de estación a estación y eso es todo. Y así, ya una vez que salí de Guayaquil, sí estuve como unos 2 meses ahí, por ahí encontré un trabajo en una heladería, creo que era. Y ellos tenían un sistema de que, o sea, mandaban al personal a ofrecer la torta para el cumpleaños al suburbio. Como yo ya conocía, ya. Para mí no fue problema. Ya. Y fui por ahí a ofrecer las tortas, sí, ese negocio era conocido. Ya, entonces ellos iban abonando poco a poco, iban pagando sus tortas. Y ya para cuando llegaba el cumpleaños ya estaban cancelados, iban nomás a retirar. Así era ese negocio en ese tiempo. Yo trabajé 1 o 2 días, pero no me gustó. Por eso ya después mejor decidí regresar acá. Porque es muy sencillo, muy difícil, no le gustaba el ambiente. Es que te cuento que nos mandaban a lugares que yo no conocía en primer lugar. Entonces no sabía qué bus. Claro, nos decían coge el bus de tal, pero uno no sabía por dónde cogerlo. O sea, yo conocí Guayaquil porque caminé, pero no me aprendí el recorrido de los buses. En el tiempo había algunos, pues que Guayaquil siempre fue grande, y ahora está más grande. Entonces cada línea pues tenía ya su parte, su sección. Pero salía a veces con unos amigos y vamos por allá. Y llegaba, pero andar caminando, todo eso no me gustó. Igual pues tampoco no era nada seguro. Eso tuvo que 1 mes, dice usted, máximo. No me acuerdo cuánto tiempo tuve, si fue una semana creo que al final tuve. Sí. Y ahí me pagaron un centavo nomás y me vine. Y pues decidí mejor de regresar. Ella regresó acá a Santa Elena. Ahí es donde siempre ha vivido en la casa de mi abuelito. O estaba en otro lado. A ver, en ese tiempo la casa donde llegaba era la casa de donde vive Pacheco ahorita, que claro, él ya ha cambiado totalmente. Era la casa pues de don Jacinto, doña Luisa. Ahí en esa casa yo viví tiempo. Entonces ahí llegaba. Y cuando regresé de Guayaquil vine a vivir ahí todavía. Porque ahí vivió mi mamá también. Y don Cristóbal hasta don Cristóbal vivió allá. Pero don Cristóbal pues una vez que también regresó de Guayaquil ya fue que se puso el comedor. Ya, el flamenco. Ya, entonces se ganó su billete también, porque sí, eso sabía que dejó ahí en la calle 18 de agosto. Dejó esa villa y se compró ese terreno y hizo una villa. Entonces ellos ya salieron de ahí. Y nos quedamos con, digamos, mi mamá y la abuela Luisa ahí. Después mi mamá también ya se fueron a ir a Vallenita. También salieron. Ya, pero eso yo creo que ya va porque la Vallenita también es otra parte. Claro. Creo que es Santa Elena, Vallenita, pero eso ya mucho más adelante. Ya. De ahí usted me dice que ya regresó acá a Santa Elena y ya empezó a encaminar su vida laboral, su carrera hacia la electrónica. Eso ya es, imagino que con las revistas que usted me ha contado o es una escuela que comenzó. No, yo fui tanto al tema. Ya, justamente cuando estaba en Guayaquil, él fue que me dio don Cristóbal, porque Cristóbal también sabía que mi mamá había dicho que yo aprendiera electrónica. Y le digo, tú vas a tener. Entonces él conocía pues, Guayaquil y él sabía dónde era la oficina de la Hempfield School, la escuela internacional. Ya. Y entonces un día nos fuimos con él y ahí me inscribí. Ya vine inscrito desde allá de Guayaquil. Ya de Guayaquil. Sí. Ya. Eso ya regresó usted, sigue teniendo los 15, 16 años más o menos, sí. Ya. Entonces ahí fue porque compré los folletos pero yo no continué, no es que me vine acá, es que la necesidad, no había plata.
Y entonces, como mi mamá ya había hablado con don Ildefonso, y él me recibió en el taller. Y ahí que iba todos los días ahí. Eso creo que sí lo vamos a dejar ya para la siguiente. Ya terminando lo que es la etapa de Guayaquil, que imagino que por ahí muchas anécdotas se le han pasado, muchos. Sí, como anécdota, como te dije, pues en el estadio, en ese tiempo alrededor del estadio era pura tierra. Sí. Entonces tú veías bastante arcos, la cancha que la gente mismo armaba y todo. De chiquita, más grande, una Orellana cruzada, todas las pelotas se iban de una cancha a otra. Era un relajo. Eso sí es interesante, cierto. ¿Por qué se iban hasta la Tarazana a jugar pelota? No había dónde más. No había. Ni por ahí en una calle así media. Nada. Es que Guayaquil en sí, mira, desde el estadio, porque el estadio queda en la Avenida de las Américas. Y la Avenida de las Américas más adelante está el aeropuerto. Entonces es una sola calle, es una sola vía, mejor dicho. Entonces, antes de llegar al aeropuerto, porque por eso te digo que la primera, o una de las primeras ciudades de la que en Guayaquil, bueno, aparte de Urdes, esas son ya urbanizaciones. Sí. Hubo la Tarazana. Y por ahí eran botaderos de basura. O sea, pasando unos 500 metros del aeropuerto, eran botaderos de basura. Porque cuando trabajé en el Chifa, allá me llevaba don Pancho a botar la basura. Directamente, porque ellos no esperaban el carro. Ya. Sino que directamente, como tenía una camioneta, allá nos llevamos a botar. Ya fui conociendo el aeropuerto y todo. Sí. Entonces, porque Guayaquil siempre fue, ¿cómo te digo? Pues húmedo. Es que eran ramales del estero. Guayaquil prácticamente está sobre el agua, digamos así. Que han sido puros rellenos nomás. Sí, esto de suburbio, todito es relleno. Con basura, con todo. Pues solamente se echa tierra y se compacta y... Guayaquil es prácticamente... Es que tú mira, tú vas a Guayaquil en la actualidad, ¿cuántos puentes pasas para entrar a Guayaquil? Pasas algunos puentes. Sí. ¿Por qué? Porque todos son ramales. Por ejemplo, el puente de Portete es un ramal ese es el estero salado que ya. Sí. Más adelante hay más puentes. Sí, correcto. Entonces, todo eso era pura agua, ¿no? Lo que la gente fue ganando terreno por los rellenos y todas esas cosas. Sí, incluso ya después fue a Guayaquil, pero ya no sino más lejos todavía. En la 20, no era la 45 y la L, imagínate, que ya no había nombre de calle, no que le ponían el abecedario. Visité una vez por allá a la casa de una amiga, bueno, y esa casa estaba, la mitad era en la tierra y la otra mitad estaba en el estero. Con esos palos. Con esos palos largotes ahí. Y no que con el tiempo se va rellenando y eso va ya quedan más las mismas casas que se derrumban, van haciendo. Ajá. Así, mira, así, todas esas cosas vivía en Guayaquil. Y claro, uno se cuidaba también de los pillos, pero no, de todas maneras, siempre no faltaban. Siempre fue peligroso. Siempre fue peligroso. Y no en cualquier parte, sino que antes los pillos pues te saltaban de frente, pues. Y no es que iban con pistola, con cuchillo, así nomás, o sea, esperaban un descuido y te arranchaban y salían corriendo. Y ahí que salieron los arranchadores. A ver, alguna cosita. Ya, no, sí está. Creo que ya sería para el siguiente capítulo continuar con lo que es la parte de la electrónica, que sí, ya mi vida prácticamente aquí en la península ya. De ahí ya no migró en todo. Ya no fui a Guayaquil. Claro, pues, falta la parte, una ballenita es mucho más adelante todavía y el tema de lo que es la clase de electrónica. Entonces, si nos llegamos a acordar de alguna otra cosa, de algún detalle o alguna historia en corto de Guayaquil, lo contamos para el siguiente capítulo. Okay. Y dejamos por ahora hasta aquí. Estaríamos terminando ya la primera parte de trabajo de la primera parte de cuando trabajó mi papá, lo que fue en Guayaquil. Ya continuamos netamente con Santa Elena y cómo se encaminó hacia la electrónica. Bueno, muchísimas gracias. Ya sería hasta la próxima ocasión. Fíjate. Muy bien. Chao. Ya. Ahí yo corto todas esas partes que se hablan. Están de más. De más.